Fui a visitar a mi nieta, pero mi hija dijo, no quiero que la vuelvas a ver. Frente a todos. Siempre creí que el cumpleaños de un nieto era una de las mayores alegrías que la vida podía regalarnos. Es ese momento en el que una vuelve a ver la infancia renacer en los ojos de otra generación, y todo lo que no pudiste hacer por tus hijos, intentas compensarlo ahí, con cariño, tiempo y presencia. Pero ese domingo, cuando llegué con un regalo hecho a mano para mi nieta, mi hija me humilló delante de todos y me dijo que no quería que la volviera a ver. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a dejar sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal, porque se vienen muchas más historias poderosas como esta. Mi nombre es Carmen Luján Herrera, tengo 72 años, y durante más de 4 décadas fui costurera, empresaria, madre de 3 y, sobre todo, alguien que creía que la familia lo era todo. Pero ese día, mi base se sacudió. Y quizá fue ahí donde descubrí quién era realmente. No sé si fue ingenuidad o simple esperanza, pero esa mañana me levanté con el corazón ligero. Preparé el pastel de elote con la receta de mi madre, esa que Rocío siempre decía que le sabía a infancia, y bordé un moño amarillo para envolver el regalo que le hice a Abril, una muñequita de trapo con el vestido igual al que usé cuando la cargué por primera vez en el hospital. Me vi al espejo antes de salir y me di cuenta que, aunque el cuerpo envejece, hay momentos en los que el alma se pone de pie, como si no pesara la vida. Ese domingo, mi nieta cumplía 5 años, y yo iba a verla sonreír. Eso era todo lo que necesitaba. Caminé despacio por el pasillo del edificio de Rocío, cuidando de no aplastar el pastel. Escuchaba risas desde adentro, música suave, y voces conocidas. Toqué el timbre con una mezcla de nervios y alegría. Cuando la puerta se abrió, fue Abril quien vino corriendo hacia mí. «Abu», gritó con esa vocecita de campana que me puede derrumbar en segundos. Pero antes de que pudiera tocarme, Rocío apareció detrás de ella, la tomó por los hombros y la apartó con suavidad pero firmeza. No me dijo hola, no me preguntó cómo estaba. Solo me miró, con esos ojos que alguna vez me buscaron para llorar sus desamores y que ahora parecían no conocerme. «No quiero que la vuelvas a ver». La frase cayó en seco. Frente a todos. Frente a mi nieta. Frente a una sala llena de gente que evitó mi mirada. No hubo explicación, solo esa sentencia pronunciada con una voz que no supe reconocer. Me quedé de pie, con el pastel en las manos, sin saber si estaba soñando o viviendo una de esas pesadillas en las que uno no puede moverse. Abril estiraba sus bracitos, intentando pasar entre las piernas de Rocío. Alguien más cerró la puerta sin decir palabra. Y yo me quedé ahí, con el moño descolocado y el corazón encogido. Respiré hondo. Ni siquiera pude responder. No por falta de palabras, sino porque en ese instante, lo que más dolía no era lo que mi hija acababa de decirme, sino cómo lo dijo. Como si yo fuera un peligro. Como si mi amor fuera algo contaminante. Me sentí fuera de lugar en el mismo lugar donde debí ser bienvenida. Y ese pastel que cargué con tanto cuidado, me pesaba ahora como un castigo. Avancé unos pasos dentro, todavía con la esperanza de que se tratara de un malentendido. Me aferré al regalo, al olor del elote recién horneado, a las voces de otros invitados que, aunque incómodos, no intervinieron. Rocío no alzó la voz, pero lo dijo otra vez, bajito, casi como escupiéndolo entre dientes: «No quiero tu energía cerca de mi hija». Me dolió que usara la palabra energía, como si yo fuera un ente oscuro. Como si todos mis desvelos, mis años de trabajo, mis cuidados y cada comida que compartimos juntas se hubieran evaporado. Nadie nace sabiendo ser madre, pero hice lo mejor que pude. ¿No bastó? Me quedé mirando a Abril, que me observaba con esa mezcla de inocencia y confusión que solo los niños pequeños conocen. Yo quería decirle que no era su culpa, que la amaba, que ningún enojo de adulto podía borrar el lazo que nos unía. Pero las palabras se me rompieron por dentro. Lo único que hice fue agacharme, dejar el regalo sobre una mesa lateral y colocar el pastel ahí, con manos que ya temblaban. Lo hice con la dignidad que me quedaba, aunque por dentro me estuviera quebrando en 1000 pedazos. Nadie se acercó. Nadie me abrazó. Solo el silencio, y mi nieta, que seguía tratando de alcanzarme con los ojos. «Gracias por dejarlo claro», dije, y me giré para salir.
El aire afuera me golpeó la cara como si también quisiera empujarme lejos. Caminé lento, porque no se puede correr cuando el alma te pesa. No sé en qué momento empecé a llorar. Tal vez fue cuando subí al auto y vi en el retrovisor esa puerta cerrada. Una parte de mí quería volver, gritar, exigir una explicación. Pero la otra, la más cansada, la más sabia, supo que había algo más profundo detrás de esa frase. Rocío no solo me estaba negando a su hija. Me estaba castigando por algo que quizás ni siquiera entendía del todo. En el trayecto de regreso, los recuerdos se amontonaban como hojas viejas. Cumpleaños que Rocío pasó de largo, mensajes que nunca respondió, momentos en que vi en sus ojos algo parecido al desprecio, pero que preferí no ver. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde me equivoqué? Yo no fui una madre perfecta, lo sé. Pero tampoco fui una ausente. Estuve ahí, con agujas en los dedos, noches en vela, jornadas dobles para que a ella no le faltara nada. Y ahora se me negaba hasta lo más simple, ver a mi nieta. La niña que es parte de mí, que lleva mi sangre, que pronuncia Abu con ternura. Al llegar a casa, me senté en la cocina sin prender la luz. Me quedé mirando el mantel bordado con las iniciales de mis hijos, preguntándome si alguna vez supieron cuánto los amé. Me di cuenta de que una puede darlo todo, y aún así perder. No por fallas propias, sino porque el otro decide olvidarlo. Esa fue la parte más dolorosa. No que me hubieran rechazado, sino que me borraran como si nunca hubiera importado. Y sin embargo, esa noche, mientras me quitaba los zapatos, sentí algo que no esperaba, una pequeña llama en el pecho. No rabia, no tristeza, una decisión. No iba a dejar que esa fuera la última imagen que Abril tuviera de mí. No iba a aceptar que mi papel en su vida se redujera a una tarde silenciosa y un pastel sin probar. Puede que Rocío no me quiera cerca, pero yo aún tengo voz. Y tengo historia. Y aunque me hayan empujado fuera de su fiesta, yo sé quién soy. Al día siguiente, algo iba a cambiar. Y esta vez, no iba a quedarme callada. Dormí mal esa noche. Me desperté varias veces con la imagen de Abril queriendo alcanzarme, con esas manitas agitadas en el aire como pidiendo rescate. Y yo, simplemente salí por esa puerta. No me reconocía en esa escena. Yo, que siempre fui de pelear por lo que amaba, me fui sin alzar la voz. Pero quizá en el fondo sabía que no era el momento. Que hay batallas que no se ganan con gritos, sino con pasos firmes y silenciosos. Me levanté sin hambre, pero con una decisión que me recorría el cuerpo como corriente. No iba a seguir mendigando cariño, ni respeto. Encendí la cafetera, como siempre hacía, pero esta vez no puse 2 tazas. Por costumbre, siempre preparaba una para Rocío, aunque ya no viviera conmigo desde hacía años. Era un ritual que nunca abandoné, como quien guarda un lugar en la mesa para alguien que no llega. Pero esa mañana lo corté. No por rencor, sino porque entendí que a veces hay que dejar de invitar a quienes se sienten con derecho a despreciarte. Me senté frente a la ventana, con la taza en la mano, viendo pasar la gente. Me preguntaba cuántas madres, cuántas abuelas como yo, también han sido silenciadas en nombre de los nuevos tiempos. El teléfono permaneció mudo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un gracias por venir. Nada. Y ahí confirmé algo que ya venía sintiendo desde hace años. Mi presencia ya no era bienvenida, no solo en su casa, sino en su vida. No dolía solo por mí, dolía por lo que eso significaba para Abril. Porque los niños también sienten cuando algo falta, cuando alguien desaparece sin explicación. Y me parte el alma pensar que un día mi nieta se pregunte por qué su abuela dejó de aparecer, sin saber que fui yo quien fue empujada fuera de su mundo. Recordé otros cumpleaños, otras veces en que llegué con regalos hechos a mano y me los devolvieron con indiferencia. Rocío siempre tuvo una forma peculiar de demostrar su incomodidad conmigo. No gritaba, no discutía, simplemente me ignoraba. Y esa indiferencia mata lento. Yo intentaba justificarla, el estrés, el trabajo, las nuevas generaciones. Pero ya no más. Esa frase "no quiero que la vuelvas a ver" marcó un límite. No solo por el contenido, sino por la intención. Me trató como si yo fuera un peligro. Como si mi amor pudiera hacerle daño a su hija. Y eso no lo podía aceptar. Después del desayuno, fui al cuarto donde guardo mis álbumes y mis retazos de tela. Abrí la caja donde conservo cartas, dibujos,
tarjetas del Día de la Madre. Ahí estaban los primeros trazos de Rocío cuando aprendía a escribir. Te quiero, mami. Recordé el día que me abrazó llorando porque su primer novio la había dejado. Recordé su voz diciendo mamá, sin ti no sé qué haría, después de que Abril nació. ¿En qué momento me convertí en alguien indeseable? ¿Qué grieta creció tanto entre nosotras que ya no la vemos? A veces, la sangre no basta para sostener un vínculo si no se cultiva el respeto. Esa tarde me senté a escribir. No una carta, no un reclamo. Simplemente escribí lo que sentía, como si necesitara sacarlo del cuerpo para que no se me pudriera adentro. Lloré mientras lo hacía, no lo voy a negar. Pero fue un llanto distinto. No era el de la víctima, era el de alguien que se limpia el alma para empezar de nuevo. Porque a pesar del dolor, algo en mí seguía de pie. Tal vez no podía cambiar lo que Rocío pensaba de mí, pero sí podía decidir cómo me iba a mirar yo a partir de ahora. Cerré los cuadernos y me fui al espejo. Me miré largo rato. Vi las arrugas que el tiempo fue sembrando, pero también vi la fuerza en mi mirada. Esa que me sacó adelante cuando quedé viuda con 3 hijos pequeños. Esa que sostuvo mi casa, mi empresa, mi fe. Y me dije, no, Carmen, esto no termina así. Me puse los zapatos, me arreglé el cabello y me senté frente al escritorio donde aún tengo guardado o que queda da presidencia da empresa. Porque hay un lugar donde aún tengo voz. Y ahí es donde iba a empezar a levantarme. Me pasé la tarde revisando papeles viejos, organigramas, memorias de reuniones, registros que casi nadie se había molestado en mirar últimamente. Yo fundé esa empresa con mis propias manos, con tijeras gastadas y una espalda que aún me duele. Pero en algún punto, empecé a ceder espacios, a ceder poder, a cederme entera, por amor a mi familia, por creer que era lo correcto. Pero hoy entendí que amar no es desaparecerse, y que el respeto no se ruega, se exige, no con violencia, sino con presencia. Y mañana, iba a hacerme presente como nunca antes. El sol se metía cuando me serví un té y me senté en la terraza. El cielo tenía ese color naranja que me hace pensar en mi madre, en cómo me habría abrazado si viera lo que pasó. No llores por quien no sabe valorarte, solía decirme. Pero no era tan fácil. Una cosa es decirlo y otra es tener que hacerlo con una hija. Pero esta vez algo había cambiado. En mí, por dentro. No iba a suplicar amor. Iba a caminar firme. Porque hay derrotas que no se sienten como pérdida. Se sienten como liberación. Y ahora, al fin, me sentía libre para actuar. Me desperté temprano. Ni siquiera esperé que sonara el despertador. Era como si algo dentro de mí supiera que ese día no era uno más. Me bañé con calma, escogí mi mejor blazer beige, el que solía usar en las juntas importantes, recogí mi cabello con ese prendedor de madreperla que me regaló mi hijo menor hace años, y me maquillé apenas lo justo. No para esconder las marcas del tiempo, sino para honrarlas. Hoy regresaba. No a cualquier lugar. Volvía a mi terreno. A ese espacio que construí desde cero, con manos cansadas y corazón terco, mi empresa. El camino me supo distinto. No era la rutina de antes. Había una mezcla entre nervio y firmeza que me recorría los huesos. Llegué antes que todos. El vigilante me miró sorprendido, como si no supiera si debía abrirme la puerta o saludarme con reverencia. «Buenos días, señora Carmen», murmuró con voz temblorosa. Le sonreí. No era mi intención asustar a nadie, pero sabía que mi presencia, después de tanto tiempo de ausencia, iba a sacudir la estructura. Caminé por los pasillos con paso sereno, saludando a quienes encontraba. Algunos se detenían en seco. Otros bajaban la mirada. Nadie entendía por qué estaba ahí. Cuando llegué a mi antigua oficina, vi que habían cambiado los muebles. Más modernos, sí, pero fríos. Sin alma. No me molestó. En el fondo, sentí que era parte del proceso. Me senté frente al escritorio y respiré hondo. Cerré los ojos por un instante, imaginando las veces que estuve ahí lidiando con entregas, presupuestos, crisis, y también celebrando logros. Era mi trinchera. Y aunque la había cedido, nunca dejé de sentir que me pertenecía. Abrí la agenda y escribí mi primer pedido: citar al director jurídico y pedir un informe completo sobre las áreas bajo control de Rocío.
No lo hacía por venganza. No. Lo hacía porque necesitaba entender. Saber qué tanto había cedido sin darme cuenta. Qué tanto me habían apartado mientras yo pensaba que simplemente estaba dejando espacio. Cuando llegó el abogado, me miró con respeto, pero también con cierta incomodidad. Le expliqué lo que necesitaba. Me escuchó en silencio, tomó notas, y antes de irse, me dijo bajito: «Se la extrañaba, señora Carmen». No respondí. No era momento para halagos. Era momento de despertar. Y vaya que yo estaba despierta. Después recorrí los departamentos. Saludé a las costureras, a los de logística, a los de ventas. Algunos me abrazaron, otros apenas sonrieron. Me dolió darme cuenta de que muchos pensaban que yo ya no tenía nada que ver con la empresa. Que Rocío había ocupado mi lugar no solo físicamente, sino simbólicamente. Y aunque me alegra que una hija crezca, hay diferencias entre heredar y desplazar. Yo estaba dispuesta a pasar la antorcha, pero no a ser empujada fuera de mi propio legado. Y hoy volvía a tomar mi espacio. Al final de la tarde, volví a mi oficina y mandé pedir café. El aroma me trajo recuerdos de noches largas y decisiones difíciles. Entonces supe que era momento de dar el siguiente paso. Tomé el teléfono, marqué a la extensión de Rocío y pedí que se presentara a la sala de juntas al día siguiente a las 10 en punto. No le di detalles. Solo le dije: «Necesitamos hablar». Su silencio fue largo. Apenas un «está bien». Me colgó antes de que pudiera agregar algo más. Y yo me quedé ahí, mirando por la ventana, sabiendo que al día siguiente, nada volvería a ser igual. Antes de irme, pasé por el archivo y pedí acceso a ciertos documentos que nadie tocaba hacía tiempo. Los archivistas me miraban como si vieran un fantasma. «Señora Carmen, ¿está segura que quiere ver esto usted misma?», me preguntó uno. Asentí. Si algo iba a cambiar, debía empezar por mí. Por ver con claridad lo que había pasado mientras me alejé. Al salir, saludé al vigilante otra vez. «Que tenga buena tarde», dijo con una sonrisa tímida. «Igual usted», respondí, y al entrar al coche, supe con certeza que había recuperado algo que no se ve, pero se siente: mi lugar. Esa noche, al llegar a casa, no lloré. No había espacio para lágrimas. Solo para claridad. Me preparé un té, escribí algunas notas y me fui a dormir temprano. Soñé con mi madre, una vez más. Me decía, como tantas veces: «Cuando las raíces son fuertes, los vientos solo sacuden, no tumban». Y yo, que me había sentido derrumbada, ahora sentía que empezaba a erguirme de nuevo. Llegué temprano a la sala de juntas. Revisé cada hoja, cada párrafo del nuevo reglamento interno que había redactado junto con el jurídico. No era un capricho. Era una necesidad. Habíamos dejado de ser una empresa familiar para convertirnos en un espacio donde los valores se perdían entre cifras y egos. Y eso no lo iba a permitir más. No mientras aún tuviera voz. Preparé todo con meticulosidad: copias, firmas requeridas, cláusulas claras. No para castigar a nadie, sino para recordar lo que significaba haber construido esto desde el dolor, desde la esperanza, desde el amor. Cuando Rocío entró, lo hizo como siempre, erguida, firme, con esa mirada de superioridad que adoptó con el tiempo. Pero esta vez, yo no me encogí. La observé con serenidad, sin miedo. Esperó que yo hablara primero, y lo hice. Le pedí que tomara asiento, le ofrecí café, lo cual rechazó con un gesto impaciente. Y entonces le puse los documentos delante. Le expliqué en tono calmo pero claro: era una actualización de nuestros principios corporativos. Una nueva política de conducta, basada en el respeto mutuo, la empatía y la lealtad a la historia de la empresa y de la familia. No levantó la voz. Ni siquiera leyó el texto completo. Solo hojeó las primeras páginas y luego me miró con ese rictus frío que tanto me dolía. «¿Me estás amenazando, mamá?», preguntó. Esa palabra, mamá, sonó más como un formalismo que como un vínculo. Respiré profundo. «No, Rocío. No te estoy amenazando. Te estoy recordando que hay cosas que no se negocian. El respeto es una de ellas. Y si no puedes honrarme como madre, al menos tendrás que hacerlo como fundadora de este lugar». Se hizo un silencio tenso. Por un momento vi en sus ojos algo que no supe nombrar. ¿Rabia?
¿Sorpresa? ¿Vergüenza? Tal vez un poco de todo. Pero no dijo nada. Solo se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Le señalé una cláusula específica. Todos los empleados, sin excepción, debían alinearse con los valores de convivencia respetuosa, sin importar su cargo o antigüedad. Tienes hasta el viernes para decidir si permaneces bajo estas nuevas condiciones, o si prefieres renunciar, dije sin temblor en la voz. Me sentí fuerte. Por fin. Rocío se levantó bruscamente. Tomó los papeles y los apretó con fuerza. Esto es un golpe bajo, soltó. No, hija, respondí. Esto es una mano tendida, pero firme, porque el cariño sin límites se vuelve esclavitud. Y yo ya no voy a ser esclava ni del miedo, ni del silencio, ni de tus desplantes. Y aunque me duela, aunque me parta el alma, estoy dispuesta a que esto se rompa, si eso significa que al fin aprendamos a hablarnos con verdad. Se fue sin despedirse. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé sola en esa sala que tantas veces nos vio reír, planear, pelear por lo justo. Me dolió, claro que sí. Pero también sentí una especie de alivio. Como cuando uno acomoda la espalda después de años de cargar peso torcido. No sabía si Rocío iba a recapacitar. No podía controlar eso. Pero sí sabía una cosa, esa empresa, ese legado, y mi dignidad, no iban a desaparecer en nombre de una falsa paz. Esa tarde hablé con algunos empleados clave. Les expliqué los cambios con transparencia. Algunos aplaudieron. Otros dudaron. Pero todos entendieron que algo había cambiado. No era solo una reforma interna. Era una declaración de principios. De esos que no caben en un correo ni en una junta, pero que se sienten en el aire cuando alguien con convicción entra a una sala. Yo no estaba de vuelta por nostalgia. Estaba de vuelta por justicia. Y por Abril. Porque algún día ella sabría esta historia. Y yo necesitaba que, cuando llegara ese momento, se sintiera orgullosa de su abuela. Cerré el día con un paseo por la línea de producción. Saludé a las costureras, vi las máquinas en marcha, sentí el olor a tela recién cortada. Ese olor siempre me da calma. Me recuerda por qué empecé. ¿Por qué resistí? ¿Por qué vale la pena seguir? Rocío no era mi enemiga. Era mi hija. Pero una hija que había olvidado lo esencial. Y a veces, lo más amoroso que una madre puede hacer es ponerle límites a la herida. ¿Y tú? ¿También crees que hay momentos en los que una madre debe poner límites, incluso a un hijo? Al día siguiente, decidí recorrer el área que más extrañaba, el taller de costura. No había vuelto ahí desde hacía meses, tal vez más de un año. Y sin embargo, fue como volver a casa. Ese lugar siempre tuvo otro ritmo, otra alma. Las máquinas sonaban como un corazón constante, los hilos volaban entre dedos viejos y jóvenes, y el olor, ese olor a tela, a vapor, a trabajo honesto, me abrazó apenas crucé la puerta. Las mujeres me miraron sorprendidas, algunas se limpiaron rápido las manos en el delantal y me vinieron a saludar. No lo dijeron, pero lo vi en sus ojos. Me extrañaban. Mariela, la más antigua del equipo, fue la primera en acercarse. Me abrazó sin decir palabra, y en ese gesto cabían todos los años compartidos, todas las confidencias entre costuras. Pensé que ya no volvería a verla por aquí, doña Carmen, me dijo con una voz dulce que siempre me hace pensar en mi hermana mayor. Me ofreció una silla, me sirvió un café de termo, y empezamos a hablar como en los viejos tiempos. Me puse al día con ellas, escuché sus quejas, sus ilusiones, lo difícil que se habían vuelto algunos procesos con tantos nuevos métodos impuestos desde arriba. Yo escuchaba y aprendía. No quería hablar de Rocío, pero inevitablemente el tema surgió. Las cosas cambiaron mucho desde que ella tomó las riendas, dijo una, con cuidado. Es eficiente, sí, pero ya no se siente el mismo espíritu, agregó otra. Me dolía escucharlo, porque una parte de mí siempre soñó con que Rocío fuera una líder natural, empática, como lo fue conmigo de niña. Pero también sabía que había dejado pasar señales. El alejamiento no fue de un día para otro. Fue en detalles, decisiones unilaterales, empleados despedidos sin consulta, proveedores antiguos reemplazados sin respeto. Mariela se quedó callada unos segundos, y luego bajó la voz. ¿Sabe que en las últimas reuniones ella no permite que la mencionen? Preguntó. Sentí un nudo en la garganta.
Dice que es mejor mirar hacia adelante, que el pasado es una carga. Pero nosotras la sentimos como nuestra guía, doña Carmen. No lo dijimos antes por miedo, pero qué bueno que volvió. La necesitamos. La empresa la necesita. No supe qué decir. Solo tomé su mano. Me estremeció saber que me habían ido borrando poco a poco, como quien elimina una firma antigua en un contrato. Pero yo no soy firma. Soy cimiento. Pasé horas ahí, entre charlas, anécdotas, y alguna que otra lágrima que disimulamos con risas. Fue como reencontrarme con una parte de mí que había estado guardada en un cajón, esperando ser rescatada. Antes de irme, me entregaron una blusa que habían confeccionado con retazos antiguos. La guardamos para usted, me dijo una joven llamada Estela. Nunca supimos qué hacer con ella, pero no quisimos tirarla. Algo en nosotras decía que usted iba a volver. La tomé entre las manos y sentí que el alma se me acomodaba. Porque cuando alguien guarda algo tuyo, sin saber si vas a regresar, eso también es amor. Esa noche, al volver a casa, puse la blusa en el respaldo de una silla y me quedé mirándola largo rato. Era sencilla, pero tenía detalles que yo reconocía de inmediato. Un bordado que solo Mariela sabía hacer, un encaje antiguo que sobró de un vestido que diseñamos para una clienta hace años. Me senté y me dejé llevar por los recuerdos. Yo enseñé a muchas de esas mujeres a coser. Les di trabajo cuando no tenían nada. Y ellas, a su modo, también me sostuvieron cuando la vida me vencía. ¿Cómo pude permitir que alguien, aunque fuera mi hija, las apagara en mi nombre? No dormí de inmediato. Me puse a revisar correos antiguos, documentos firmados en los últimos meses por Rocío. Me di cuenta de que mi ausencia había sido aprovechada no solo para reorganizar procesos, sino para desarraigar mi presencia. Incluso quitaron de la página web mi mensaje como fundadora. Me hervía la sangre. Pero no iba a actuar desde el enojo. Esa no soy yo. No me hice empresaria reaccionando. Me hice líder escuchando, observando y decidiendo con corazón firme. Y eso es lo que iba a hacer ahora. Sin rencor, pero con claridad. Antes de dormir, abrí un cuaderno y escribí una lista de nombres, todas las trabajadoras que me habían hablado ese día. Y al lado, anoté algo que cada una me había dicho. Porque no quería que sus voces se diluyeran. Porque ellas eran las verdaderas columnas de ese lugar. Y porque, si yo había vuelto, no era solo por mí. Era por ellas. Por Abril. Por la dignidad de todo lo que construimos con manos callosas, pero corazones enteros. Algo dentro de mí susurraba, esto apenas empieza. Ese día decidí no marcarle. No le mandé mensaje. No pregunté por Abril. No intenté adivinar qué estaría haciendo mi hija ni si mi nieta me extrañaba. Fue difícil. Más de lo que imaginé. No por orgullo, sino porque durante años, incluso cuando ella me trataba con distancia, yo seguía buscando algún hilo, alguna migaja de comunicación que me diera esperanza. Pero esa mañana me dije, basta. Porque seguir insistiendo con alguien que no quiere escucharte es como hablarle a una puerta cerrada esperando que te abrace. Y no. Hoy no iba a ser yo la que se humilla de nuevo. Me pasé el día en silencio. Haciendo cosas pequeñas para no pensar tanto. Ordené la cocina, cosí un poco, revisé cuentas, regué las plantas. Pero por dentro, todo dolía. Es como cuando uno se corta en un dedo chiquito, y ese dolor mínimo no te deja olvidar que está ahí. Así me sentía. Una herida pequeña, constante, persistente. Me sorprendí varias veces a punto de marcarle, solo para escuchar su voz o preguntar cómo había dormido Abril. Pero me detuve. Porque entender que alguien no quiere que esté cerca, también es una forma de amor. Amor propio. A media tarde encontré una caja que no abría desde hacía años. Era de esas que uno guarda para después, y que con el tiempo se convierten en cápsulas de vida. Adentro había fotografías, recibos antiguos, tarjetas del Día de la Madre, y algo que no recordaba haber guardado, un diario. Mi letra, torpe y apurada, llenaba las páginas. Era de una época difícil, cuando me quedé viuda y Rocío apenas tenía 13 años. Lo abrí con manos temblorosas, como si destapara una herida que aún no había sanado del todo. Leí en voz baja, como si me hablara a mí misma desde otro tiempo. Había frases que me rompieron. Hoy Rocío me gritó que no entiende por qué nunca estoy en casa.
No sé cómo explicarle que el trabajo es por ella. Tengo miedo de que algún día me odie por lo que cree que le quité. Palabras que escribí con lágrimas, con culpa, con una soledad que ni yo sabía que arrastraba. En esas páginas estaba la madre joven que hacía lo que podía. Y también la niña herida que no entendía por qué su mamá estaba siempre ausente. Entonces me cayó encima una verdad incómoda. Quizá Rocío no me odia. Quizá solo lleva años sintiéndose abandonada. Me quedé mucho tiempo sentada, con el diario en las piernas, acariciando las hojas como si pudieran darme una respuesta. No había odio en esas palabras. Solo dolor, incomprensión y culpa. Tanta culpa. Porque uno hace lo que puede con lo que tiene, pero los hijos no lo entienden hasta que también les toca dar. Y yo, en mi afán de sostenerlo todo, olvidé que también debía estar presente, acompañando, escuchando. Tal vez por eso ahora me empujaba fuera. Tal vez no era desprecio, sino un reclamo antiguo disfrazado de indiferencia. Pero aunque entendiera sus motivos, eso no justificaba el desprecio. Porque una cosa es estar herido, y otra es herir con premeditación. No podía seguir pagando por errores que ya había llorado, que ya había intentado reparar. Me levanté, guardé el diario, y me prometí algo: no iba a seguir suplicando un lugar en una historia que también era mía. Podía comprenderla, sí, pero no me iba a seguir culpando. Yo ya había cargado con suficiente peso. Y si ella aún tenía cuentas pendientes con el pasado, iba a tener que enfrentarlas, sin convertirme en su blanco. Esa noche no prendí la televisión ni escuché música. Me senté en la terraza, con una manta sobre los hombros, y miré las luces lejanas de la ciudad. Pensé en Abril. ¿Me estaría extrañando? ¿Me preguntaría por qué su abuela ya no va? Me dolía imaginarla confundida. Pero también sentí, por primera vez, que el silencio no era un castigo, sino un descanso. Un espacio para que yo también sanara. Porque había dado tanto, había callado tanto, que ya no me reconocía sin el dolor. Y esa noche, al menos por unas horas, me permití respirar sin culpa. Fue casi por accidente. Estaba revisando el perfil de una antigua compañera de trabajo cuando, sin querer, caí en una publicación de alguien más. Era una foto sencilla: Abril en el jardín, corriendo con un vestido rosa, las mejillas llenas de sol y una sonrisa que me partió el alma. A su lado, una mujer de cabello rubio, más joven que yo, abrazándola por detrás. Mi pequeña con su abuelita favorita, decía la descripción. No tuve que leer 2 veces. Sabía perfectamente quién era. La madre del esposo de Rocío. La otra abuela. La que ahora ocupaba un lugar que alguna vez fue mío. No sentí celos. No de esos que arden por vanidad. Fue otra cosa. Más honda. Como si alguien me hubiera arrancado algo sin pedirme permiso. Porque no era solo ver a Abril con otra mujer. Era la palabra. Abuelita favorita. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento pasé a ser la ausente, la reemplazada? Me quedé con el teléfono en la mano, los ojos clavados en esa imagen como si fuera una bofetada disfrazada de ternura. No podía culpar a la niña. Ella no entiende de alianzas, de traiciones, de egos adultos. Pero me dolió. Me dolió más de lo que me atrevo a admitir. Pasé el resto del día caminando por la casa sin rumbo. Todo me parecía fuera de lugar. La mesa donde solíamos desayunar juntas, el sillón donde Abril se dormía en mi regazo, los juguetes que guardaba por si acaso Rocío cambiaba de idea. Cada rincón era un testigo mudo de una historia que parecía estar siendo escrita sin mí. Me pregunté si Abril aún me recordaba. Si hablaba de mí. Si preguntaba por qué ya no venía. O si, como muchos niños, simplemente aprendía a adaptarse y a reemplazar. Eso fue lo que más me quebró. Pensar que mi ausencia podía volverse costumbre. Por la noche me animé a llamar a Lucía, una amiga de toda la vida. Necesitaba hablar, soltar, decir lo que no podía escribir. Le conté de la foto, de lo que sentí. Ella me escuchó en silencio, como sabe hacer. Y al final me dijo algo que me marcó. Carmen, no confundas presencia con reemplazo. Tú sigues siendo su abuela. Aunque ahora otra ocupe un espacio, tu lugar está en su raíz, no en sus fotos. Quise creerle. De verdad. Pero no es tan simple. Porque hay vacíos que, cuando se llenan con otros,
dejan de doler, y eso también duele. Los días siguientes fueron una mezcla de resignación y resistencia. Parte de mí quería llamar a Rocío, preguntarle directamente por qué esa mujer aparecía en todos los eventos, en cada salida, en cada recuerdo reciente de Abril. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a que me dijera, sin filtros, que había decidido reemplazarme. Tal vez el orgullo de no querer suplicar por un lugar que debería ser mío por amor, no por competencia. En vez de eso, volví al taller. Necesitaba hacer algo con las manos, con el cuerpo. Moverme para que el alma no se me estancara. Mientras cosía, pensaba en mi madre. En cómo ella nunca conoció a mis hijos, porque se fue demasiado pronto. Y pensé, es peor nunca haber estado, o haber estado y que te saquen. No supe la respuesta. Solo sé que cada puntada era una forma de sostenerme. Una manera de no dejarme caer. Porque aunque me dolía, aunque me partiera ver a Abril con otra mujer, yo no iba a convertirme en sombra. No iba a esconderme. Si algún día Abril pregunta por mí, quiero que tenga que encontrar. Quiero que sepa que estuve, aunque me hayan querido borrar. Esa noche, antes de dormir, busqué entre mis cosas la primera foto que me tomé con Abril. Ella tenía apenas días de nacida. Estaba envuelta en una cobija que yo misma cosí, con una sonrisa apenas esbozada y esos ojitos oscuros que me miraban como si ya me conociera desde antes. Acaricié la imagen con una ternura que me hizo llorar en silencio. No podía saber qué me deparaban los días. No sabía si Rocío iba a aflojar su rabia. Pero sí sabía algo con certeza. Yo no iba a soltar a mi nieta en el corazón. Porque hay vínculos que no se borran con una publicación. Se sostienen con memoria. Era jueves por la noche y ya me había puesto la bata. Había sido un día largo, entre papeles, costuras y silencios. Me preparé un té de manzanilla y me senté frente al televisor sin volumen, solo para tener algo de luz en la sala. De pronto, 3 golpes en la puerta me sobresaltaron. No esperaba visitas. Me acerqué con cautela, y al mirar por la mirilla, reconocí de inmediato esa figura alta, delgada, de andar nervioso. Era Tomás, uno de los empleados de producción. Llevaba más de 10 años con nosotros, o al menos eso pensaba. Porque la última vez que pregunté por él, me dijeron que se había ido por decisión propia. Abrí la puerta con una mezcla de sorpresa y preocupación. Perdón por venir tan tarde, señora Carmen, dijo sin rodeos, pero no sabía a quién más acudir. Lo invité a pasar, le ofrecí asiento y agua. Lo vi inquieto, como quien ha guardado algo demasiado tiempo. Me explicó que hacía 3 semanas lo habían despedido. No por mal desempeño. No por falta de compromiso, sino porque, según sus palabras, ya no encajaba con la visión moderna de la empresa. Y aunque no lo dijo directamente, yo entendí que esa decisión había venido de Rocío. Mientras hablaba, Tomás sacó de su mochila un sobremanila. Lo colocó sobre la mesa como si le pesara. Esto no debería tenerlo, pero sentí que era mi deber. Son copias de correos internos, decisiones de compra, contratos nuevos, cosas que usted debería haber visto antes de firmarse. Me temblaron las manos al tocar el sobre. No porque sospechara lo que había dentro, sino porque, en el fondo, ya intuía que algo no estaba bien. Tomás bajó la mirada. Yo la vi llegar esta semana. Y me dio esperanza. Porque cuando usted estaba, las cosas eran distintas. Humanas. Abrí el sobre con manos lentas, como si contuviera más que papeles. Empecé a revisar los documentos. Algunos ya los había visto de lejos, pero otros me eran completamente desconocidos. Decisiones tomadas en mi nombre, sin consulta. Cambios profundos en proveedores, personal reubicado, salarios reducidos, condiciones alteradas, todo con la firma electrónica de alguien que claramente no era yo. Sentí un frío subirme por la espalda. No era solo dolor. Era traición. Y no cualquier traición. Era una que venía desde dentro, desde mi propia sangre. Tomás no me pidió nada. No buscaba venganza ni su puesto de vuelta. Solo quería que yo supiera. Usted nos enseñó a trabajar con orgullo. No por miedo. Y esto ya no se parece a lo que usted construyó. Me dejó el sobre y se fue con la misma discreción con la que llegó. Cerré la puerta despacio, como quien quiere evitar que el ruido despierte una herida más. Me quedé parada en medio de la sala,
con los papeles apretados contra el pecho, sintiendo como una parte de mí se venía abajo, otra vez. No dormí. Revisé cada hoja con una mezcla de angustia y lucidez. La evidencia era clara. Pero más allá de lo legal, de lo administrativo, lo que más me hería era la intención. ¿En qué momento Rocío se sintió con derecho de usar mi nombre para controlar algo que ni siquiera respetaba? ¿Qué tanto rencor debía cargar para ir borrándome en silencio, una firma a la vez? Me debatía entre actuar de inmediato o esperar, entre exponer todo o protegerla, aún después de todo. Porque una cosa es ser firme, y otra es exponer a tu propia hija frente al mundo. Al amanecer, salí a la terraza con una manta sobre los hombros y el corazón hecho trizas. Pensé en las veces que cargué con todo por amor, en las veces que me tragué las palabras para evitar más peleas. Pero también pensé en Abril. ¿En qué ejemplo le estaba dando si seguía permitiendo abusos solo porque venían disfrazados de familia? No. Esta vez no. Tomé los documentos, los clasifiqué, los escaneé y los guardé en una carpeta con el nombre, lo que nunca debió pasar. Aún no sabía qué iba a hacer con ellos. Pero sí sabía una cosa, no iba a quedarme callada. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto está bien usar el poder para recuperar el respeto perdido? Me tomé 2 días para decidir. No por indecisión, sino porque necesitaba respirar. No quería actuar desde la rabia, aunque ardía por dentro. Quería hacerlo desde la claridad, desde ese punto firme donde uno no busca castigo, sino verdad. Me senté frente a mi escritorio, con todos los documentos abiertos, y repasé uno por uno. Era evidente, decisiones tomadas a mis espaldas, movimientos financieros arriesgados, favoritismos disfrazados de reestructuración. Pero lo más grave no era lo económico. Era la falta de ética. El desprecio absoluto por todo lo que construí con principios. Pensé en llamar a Rocío y pedir explicaciones. Pero la sola idea de escucharla negarlo todo, peor aún, justificarlo, me revolvía el estómago. No quería entrar en un duelo de palabras. No quería verla escudarse detrás de frases frías como era necesario o ya no estamos en tu época. Así que hice lo que aprendí con los años. Me armé de pruebas, preparé un informe claro, y cité al consejo directivo. Algunos de ellos me vieron llegar con sorpresa. Creían que yo ya me había retirado. Pero bastó una mirada para que entendieran que aún había mucho de mí en esas paredes. La reunión fue tensa. Había miembros que preferían evitar el conflicto, otros que ya estaban incómodos con ciertas decisiones recientes, y unos pocos que sabían, pero callaban. Expliqué todo con calma, sin levantar la voz. Les mostré los documentos, los contratos, las firmas falsas. Les recordé lo que significaba esa empresa, no solo como negocio, sino como refugio para tantas mujeres que, como yo en su momento, no tenían más que sus manos para salir adelante. Les hablé de dignidad, de coherencia, y al final, les dejé claro que no buscaba venganza. Buscaba orden. Tomamos decisiones. Se suspendieron ciertos contratos. Se revisaron políticas internas. Y lo más importante, se modificó la estructura de liderazgo. Rocío no fue destituida, pero sí reubicada. Su autonomía fue limitada. Ahora tendría que responder ante una junta. No más decisiones unilaterales. No más experimentos a espaldas de nadie. No celebré al salir de esa reunión. No sentí victoria. Solo un alivio amargo. Como quien logra salvar una casa del incendio, pero sabe que aún huele a humo. Esa tarde, cuando todos se habían ido, me quedé sola en la oficina. Me asomé por la ventana y vi a Rocío salir del edificio. Su rostro estaba tenso. Sabía lo que había pasado. Alguien le habría contado. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron desde la distancia. Y sentí algo extraño, no odio, no satisfacción, tristeza. Porque ninguna madre sueña con corregir a su hija así. Pero hay momentos en que el amor también se expresa con firmeza. Y si yo quería dejarle algo a Abril, no podían ser silencios incómodos ni pactos de sumisión. Tenía que ser ejemplo. Volví a casa con pasos pesados. No porque me arrepintiera, sino porque entendía el peso de mis decisiones. No me acosté de inmediato. Me senté en la cocina, me serví un té, y volví a abrir el diario antiguo. Releí aquella frase que había escrito en otro contexto,
Hoy hice lo necesario, aunque me partiera el alma. Me conmovió reconocerme en esas palabras. A veces, la vida nos pone en el mismo lugar, solo para ver si aprendimos algo. Y esta vez, yo sí había aprendido. No me sentía heroína, ni vengadora. Me sentía madre. Y eso incluye corregir, proteger, y también marcar límites. Al día siguiente, volví a la empresa como si nada. Saludé, escuché, observé. Me di cuenta de que algo había cambiado en el ambiente. No era miedo. Era otra cosa. Era respeto. Y eso no se exige. Se siembra. Rocío aún no había venido a verme. Lo entendía. Necesitaba su tiempo. Pero yo también necesitaba el mío. Porque después de tanto ceder, por fin, me estaba dando permiso de ocupar el lugar que merecía. Sin culpa. Sin miedo. Ese domingo, el silencio de la casa pesaba más que de costumbre. No había risas, ni visitas, ni llamadas. Solo el sonido del reloj de pared marcando cada minuto como si quisiera recordarme que el tiempo no se detiene, aunque una se sienta estancada. Me levanté con lentitud, abrí las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco, y decidí ordenar los cajones del escritorio viejo que tengo en el estudio. Era una tarea postergada por años. Había papeles amarillentos, recibos de luz de otra década, retales de telas, botones sueltos, y entonces, al fondo de uno de los cajones, lo encontré. Era una hoja doblada varias veces. Papel de dibujo, de esos gruesos que usan los niños en la escuela. Al desdoblarla, reconocí de inmediato los trazos. Un sol sonriente, una casa con techo rojo, 3 figuras de la mano, con nombres escritos en letras grandes y torcidas: Abril, mamá, Abu. Me llevé la mano al pecho sin darme cuenta. Esa imagen me traspasó. Recordé ese dibujo. Abril lo había hecho hacía más de un año, después de pasar una tarde entera cocinando galletas conmigo. Me lo entregó con orgullo, diciendo: somos nosotras 3. Para siempre. Y ahora, yo era la que faltaba en su paisaje diario. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama y el dibujo sobre las piernas. No lloré. Ya no. Solo lo miré con ternura y tristeza, como quien observa un recuerdo que aún vive pero que se ha escondido detrás del dolor. Me pregunté si Abril aún pensaba en mí con ese mismo cariño. Si aún quería que volviéramos a ser esas 3 figuras tomadas de la mano. Y lo peor, me pregunté si Rocío había dejado que ese dibujo existiera en su casa, o si lo había tirado como tantos otros gestos de cariño que alguna vez intenté. Estuve ahí un buen rato. Luego me levanté, busqué una carpeta plástica y lo guardé con cuidado, como si fuera un tesoro. Porque lo era. No por lo que representaba gráficamente, sino por lo que me recordaba, que el amor de un niño no se mancha tan fácilmente. Que aunque los adultos se peleen, los niños siguen sintiendo desde el corazón. Y Abril me amaba. Eso no podía borrarlo ni siquiera Rocío. Ni el tiempo. Ni la distancia. Tal vez, algún día, ese dibujo sería la prueba de que una vez fuimos familia. Y eso me dio fuerza. Caminé por la casa con otra energía. Me detuve en el rincón donde solía leerle cuentos, y me senté en la sillita que aún conservaba por si algún día ella volvía a visitarme. Sentí que ese espacio, aunque pequeño, aún la esperaba. Como yo. No con ansiedad. No con desesperación. Con amor paciente. Con fe. Porque hay cosas que uno no puede forzar. Pero sí puede cuidar. Y yo, cada día, seguía cuidando su lugar en mi vida. Más tarde, me senté a escribir una carta. No para enviarla. Al menos no por ahora. Era más para mí. Una forma de hablarle sin interrumpir su mundo, sin empujar puertas cerradas. Escribí sobre lo que sentía, sobre lo que me dolía, sobre lo mucho que deseaba abrazarla. Y al final, le dije lo que tantas veces le susurré cuando dormía en mis brazos: Abu siempre está contigo, aunque no me veas. La doblé, la guardé junto al dibujo, y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Esa noche dormí temprano. Soñé con Abril. Con sus trencitas mal hechas, sus carcajadas, su voz llamándome desde la cocina. Me desperté con el corazón apretado, pero también con una certeza: yo no iba a buscar a Rocío de nuevo. No esta vez. Si había algo que arreglar, tendría que venir de ella.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Yo ya había hecho mi parte. Ya había tendido la mano. Lo que me tocaba ahora era sostenerme de pie y esperar, con dignidad, con ternura, con la fuerza silenciosa de quien ama sin condiciones. La semana había sido larga, cargada de silencios, trabajo y pensamientos que me perseguían hasta en los sueños. Yo no esperaba nada. Ya no. Había aprendido a no anticipar llamadas, a no contar con visitas, a no imaginar reconciliaciones de novela. Me bastaba con mi paz, con haber recuperado mi voz. Por eso, cuando el timbre sonó ese jueves pasadas las 8 de la noche, no pensé en ella. Imaginé que sería algún vecino, o tal vez un error. Pero cuando abrí la puerta y la vi ahí, supe de inmediato que algo se había roto. O quizá, finalmente, algo se había abierto. Rocío estaba de pie, sin maquillaje, con la mirada cansada y los ojos hinchados. No era la mujer altiva que dirigía juntas con frases cortantes. Era mi hija, mi niña, la que una vez me pedía que le hiciera trenzas antes de ir a la escuela. No dijo nada al principio. Solo me miró, como si no supiera por dónde empezar. La invité a pasar en silencio, y ella asintió con un gesto torpe, como si temiera que yo la rechazara. Nos sentamos en la sala. Entre nosotras, el dibujo de Abril seguía guardado en el cajón. Yo lo sentía ahí, como un testigo invisible. «Perdóname, mamá», fue lo primero que dijo. Su voz se quebró al instante. No sé en qué momento me convertí en esto. No sabía cómo manejar lo que sentía. Yo tenía miedo. Miedo de parecer débil, de decepcionarte, de no estar a tu altura. Y lo pagué contigo. Me desquité contigo. Y no hay excusa. Solo tengo vergüenza. No lo esperaba. Ninguna parte de mí había imaginado oír eso de su boca. Por un segundo quise decirle que no importaba, que la entendía. Pero me contuve. Porque no era momento de minimizar su dolor. Era momento de escucharlo entero. Desde que Abril nació, me sentí superada, continuó. Sentí que ella te quería más a ti que a mí. Que tú eras todo lo que yo no podía ser. Paciente, dulce, firme sin gritar. Y en lugar de aprender, te alejé. Pensé que así ella me necesitaría más. Pero no funcionó. Porque ella te sigue nombrando. A escondidas. Pregunta por ti. Me dibuja contigo. Me dice que extraña tu olor, tu voz, tus cuentos. Y cada vez que lo hace, me siento una basura. Porque no solo te alejé a ti. La alejé a ella de alguien que la amaba como nadie. Me cubrí la boca con las manos. No por sorpresa, sino por contención. Porque no quería interrumpirla. Porque su llanto era puro. Real. No ese llanto manipulador que una aprende a reconocer. Era un llanto de hija, de mujer rota, de madre que por fin entendía el daño. No quiero perderte, mamá. No quiero que Abril crezca sin ti. No quiero que me recuerde como la mujer que la separó de su abuela. Ya hice demasiado daño. Pero si me dejas, quiero arreglarlo. Quiero hacerlo bien. No sé cómo, pero quiero intentarlo. La miré largo rato. En sus ojos no había estrategia. Había verdad. Había la niña que tanto extrañé, que tanto busqué incluso cuando no sabía que la estaba perdiendo. Me acerqué sin decir nada, la tomé de las manos, y la dejé llorar en mi regazo como cuando tenía fiebre de niña. Le acaricié el cabello, le limpié las lágrimas, y le dije bajito, no quiero venganza, hija. Solo quiero ser abuela. Y que mi nieta sepa que el amor no se prohíbe. Rocío se aferró a mí como si hubiera estado esperando ese gesto desde hacía años. Y tal vez, así era. Nos quedamos en silencio un rato. Solo se oía el tic-tac del reloj y su respiración entrecortada. No hicimos promesas. No hablamos del pasado. Solo nos dimos ese momento de verdad. Porque a veces no hace falta decir mucho. Basta con estar. Y en esa sala pequeña, sin testigos, sin maquillaje,
sin rencores, una madre y una hija volvieron a encontrarse. No como antes. No desde la perfección, sino desde la herida. Y ahí, justo ahí, empezaba algo nuevo. Al día siguiente, me desperté temprano. No porque tuviera prisa, sino porque algo dentro de mí se sentía distinto. Como si hubiera llovido en mi alma durante la noche y ahora el aire estuviera más limpio. Rocío no se quedó a dormir, pero su llanto quedó resonando en mi casa, como si aún flotara en las paredes. Me preparé café y, mientras lo tomaba, repasaba cada palabra de nuestra conversación. Me sentía en paz. Pero también sabía que la reconciliación no podía ser solo un momento de emoción. Tenía que convertirse en un acto consciente, sostenido. Por eso, antes de que viniera a verme, decidí que esta vez pondría una condición. No se trataba de castigarla. No era venganza, ni resentimiento. Era respeto. Por mí. Por Abril. Por la historia que habíamos compartido y que Rocío, aunque dolida, había querido enterrar. Me senté a escribir con calma, en una hoja simple, pero con palabras pensadas. No como contrato legal, sino como una carta de compromiso emocional. Escribí: si quieres que volvamos a construir algo real, necesito que busques ayuda. Que vayas a terapia. Que hables, que sanes, que dejes de esconderte detrás del control. No quiero que me veas solo como tu madre. Quiero que aprendas a verte como mujer herida, que también merece ser cuidada. Cuando llegó, la recibí con un abrazo corto, pero sincero. Le serví té de canela, su favorito. Nos sentamos a la mesa del comedor, y sin rodeos, le entregué la hoja. Rocío la leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se nublaban otra vez, pero esta vez no lloró. La dejó sobre la mesa, me miró, y dijo algo que me sorprendió. Nunca me imaginé que ibas a pedirme algo así. Siempre creí que ibas a perdonarme sin condiciones. Y me alegra que no lo hicieras. Porque eso también es amor, ¿verdad? Le tomé la mano y asentí. Sí, hija. Esto también es amor. Después le hablé de Abril. Le dije que no quería que nuestra relación dependiera de su permiso. Que la niña debía tener derecho a decidir si quería verme, abrazarme, pasar tiempo conmigo. Que negar el amor entre una abuela y su nieta no solo era cruel, era peligroso. Porque enseñarle a un niño que los vínculos se cortan por capricho, marca la forma en que amará el resto de su vida. Le pedí, con toda la calma del mundo, que dejara que Abril tuviera voz. Que no le impusiera versiones, ni silencios. Que la escuchara. Y sobre todo, que no la hiciera elegir. Rocío se quedó pensativa. Se le notaba la lucha interna. El orgullo aún le dolía. Pero también estaba ahí esa parte suya que por fin quería sanar. Está bien, dijo al fin. Voy a hacerlo. Por mí. Por Abril. Por ti. Pero también porque ya no quiero seguir cargando con esta mochila que no me deja vivir. No fue fácil decirlo. Me costó más de lo que pensaba. Pero sí, voy a ir a terapia. Y a partir de hoy, Abril va a saber toda la verdad. No mi versión. No la tuya. La real. La que se construye con amor y errores. Yo no dije nada. Solo le sonreí. No era necesario decir más. Rocío estaba dando su primer paso. Y aunque yo sabía que el camino sería largo, también sabía que esta vez no lo haríamos desde el silencio ni desde el castigo. Lo haríamos desde la verdad. Desde esa verdad que duele, pero también cura. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo distinto. No por obligación. No por nostalgia. Era un abrazo limpio. Y en ese gesto, sentí que mi hija volvía a mí. No como antes. No como aquella niña que necesitaba aprobación. Sino como una mujer que por fin quería crecer. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te hirió profundamente si mostrara verdadero arrepentimiento? Ese sábado amanecí diferente. No era alegría, exactamente. Era una mezcla de nervio, nostalgia y algo parecido a fe. Me vestí con esmero, como si fuera a una ceremonia. No por Rocío. Por Abril. Porque cuando una abuela se reencuentra con su nieta después de tanto silencio, eso es casi sagrado. Hice el mismo pastel de elote que llevé aquella vez. El que nunca se probó. Pero esta vez no lo llevé con esperanza, sino con dignidad.
como quien entrega amor sin condiciones, sin exigencias. Y con eso bastaba. Llegué puntual. Rocío me abrió la puerta en silencio. Su mirada estaba serena, casi nerviosa, pero no había tensión. Me hizo pasar y apenas cerró, se escuchó un grito que me hizo temblar el alma. ¡Abuela! Abril salió corriendo del pasillo, con las trencitas alborotadas y las mejillas encendidas. Se me lanzó encima como si no hubiera pasado ni un solo día. Como si el tiempo, el enojo, los muros, no existieran. Me apreté contra ella con tanta fuerza que por un momento creí que se me iba a deshacer el corazón. No lloré ahí. Lo hice por dentro. Porque verla, sentir su olor, escuchar su voz diciéndome que me extrañaba, era como volver a respirar después de meses bajo el agua. Me tomó de la mano y me llevó a su cuarto. En la pared, colgado con cinta, estaba el dibujo que creí perdido. El mismo. Abril, mamá, Ab. Pero ahora tenía más colores, y ella le había agregado un sol gigante arriba. Lo terminé para ti, me dijo. No supe qué decir. Solo la abracé y le dije al oído, gracias por no olvidarte de mí. Ella respondió, nunca me olvidé, abuela. Solo estaba esperando. Estuvimos jugando, contando historias, haciendo dibujos nuevas. Rocío se quedó al margen. No interrumpió. Solo observaba desde el pasillo. Sus ojos tenían esa humedad que uno reconoce en las madres cuando se dan cuenta de lo que casi pierden. En un momento, me ofreció té y lo tomamos las tres, en la mesa del jardín. Abril nos contó historias del colegio, mostró sus juguetes nuevos y me pidió que volviera a leerle un cuento, como antes. Le dije que sí, que todos los sábados, si ella quería, volveríamos a tener nuestras tardes. Abril aplaudió. Y fue entonces que sucedió algo que no esperaba. Rocío sacó su celular, tomó una foto de nosotras dos abrazadas, y la subió a sus redes. No lo hizo en secreto. Lo hizo con una calma que me conmovió. La vi escribir algo, y aunque no vi el mensaje completo, alcancé a leer las primeras palabras. No todos los abrazos sanan, pero este sí. Sentí un nudo en la garganta. No por la publicación, sino porque entendí que algo dentro de ella se estaba ablandando. Poco a poco. A su ritmo. Pero genuinamente. Antes de irme, Abril me llevó de la mano hasta la puerta. Me dio un sobre que había hecho ella misma, con un dibujo nuevo dentro. Ahora éramos solo ella y yo, montadas en un globo aerostático con un cartel que decía juntas al cielo. Lo guardé como un talismán. Porque eso éramos, dos corazones que, pese a todo, seguían volando una hacia la otra. Me incliné, le di un beso en la frente, y le prometí algo que no pensaba romper. Esta vez, no voy a desaparecer. Y tú tampoco, ¿sí? Ella asintió con la seriedad de quien entiende mucho más de lo que parece. Caminé de regreso con el pastel ya vacío en el recipiente. Pero el alma, llena. Sentí que algo se había restaurado. No completamente, pero sí lo suficiente para volver a creer. Para volver a confiar. Porque a veces, no es necesario que todo vuelva a ser como antes. Basta con que volvamos a mirarnos con el corazón abierto. Los siguientes sábados se convirtieron en un ritual silencioso. No hablamos de reglas, no hicimos promesas, simplemente sucedía. Abril me esperaba en la puerta con un dibujo nuevo, Rocío me recibía con una sonrisa breve pero honesta, y pasábamos la tarde en una burbuja hecha de juegos, cuentos y ternura que no necesitaba explicación. Nadie preguntaba nada. Nadie forzaba nada. Era como si hubiéramos entendido, sin decirlo, que esta vez la reconciliación no iba a construirse con palabras, sino con actos pequeños y constantes. El jardín volvió a llenarse de risas, de gritos agudos, de muñecas tiradas por el pasto, de preguntas imposibles que solo una niña de 6 años puede formular con tanta seriedad. Yo respondía todo. O al menos lo intentaba. A veces inventaba respuestas solo para ver cómo Abril me miraba fascinada, como si yo supiera todos los secretos del mundo. Me miraba con esa mezcla de confianza y devoción que solo los nietos guardan para sus abuelos. Y eso era medicina para mi alma. Rocío, por su parte, se mantenía a distancia. No de forma fría. Al contrario. Se notaba que estaba dando espacio. Que había comprendido, finalmente, que este vínculo no le pertenecía. Que no podía controlarlo,
regularlo ni decidir cuándo existía y cuándo no. A veces la veía observándonos desde la cocina, con los brazos cruzados, como queriendo asegurarse de que todo estaba bien, pero sin interrumpir. Esa forma de estar sin invadir fue, para mí, uno de los gestos más hermosos que jamás tuvo. Un sábado, mientras Abril dibujaba en el piso, Rocío se sentó a mi lado en la banca del jardín. No dijo nada. Solo me ofreció una taza de té caliente y se quedó ahí, respirando a mi ritmo. Por un segundo, nuestras manos se rozaron. No fue un abrazo, ni un perdón nuevo. Fue un roce. Uno de esos que no necesitan discurso, porque lo dicen todo. Y en ese roce, yo sentí que algo se cerraba. No como una puerta, como una herida. Con cuidado, sin apuro, pero con firmeza. Pasaron unos minutos en los que no cruzamos ni una sola palabra. Abril, a pocos metros, tarareaba una canción inventada. Y entonces lo supe, hay silencios que hieren, pero hay otros que curan. Este era uno de esos. Porque a veces, cuando el ruido se va, cuando el juicio se detiene, cuando el alma baja la guardia, aparece la verdad más pura, que todavía estamos a tiempo de amarnos mejor. Rocío se levantó, volvió a entrar a la casa, y unos minutos después salió con una manta y nos cubrió a las dos. Me hizo reír ese gesto. Era tan simple, tan tierno, tan inusual en ella. No dijo nada. Solo me miró con una expresión que parecía decir gracias sin decirlo. Y yo, por dentro, lo recibí como el mayor de los regalos. Porque cuando una hija empieza a ver a su madre sin miedo, algo se transforma en ambas. Cuando el sol empezó a bajar, me despedí con calma. Abril me abrazó fuerte, como siempre. Pero esta vez, Rocío me acompañó hasta la puerta. No era necesario más. Me fui caminando despacio, sabiendo que lo que se estaba reconstruyendo no era frágil. Era distinto, sí, pero no menos valioso. Porque esta vez no se trataba de volver al pasado. Se trataba de inventar un futuro donde ya no nos hiriéramos para poder estar cerca. Esa noche, Rocío publicó la foto que había tomado semanas antes. Abril y yo riendo en el pasto, con el dibujo del globo entre nosotras. La imagen iba acompañada de una frase que me hizo detener la respiración. Cuando dejas de pelear con el amor, él vuelve solo. No pude evitar sonreír. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Porque a veces, hasta la pantalla sabe guardar silencio. Lo pensé durante semanas. No era una fiesta cualquiera. No era un acto de nostalgia ni una excusa para reunir gente. Era una necesidad del alma. Una forma de cerrar el ciclo, de agradecer, de mirar a los ojos a quienes habían sido testigos silenciosos de mi caída y de mi vuelta a pie firme. Por eso decidí organizar una reunión pequeña, íntima, pero simbólicamente poderosa. Un almuerzo para los trabajadores más antiguos de la empresa, aquellos que crecieron conmigo, que vieron a Rocío aprender a caminar entre rollos de tela y cajas de botones. Mandé a hacer invitaciones a mano. Sí, a mano. Porque quería que cada persona sintiera que no era uno más. Que su presencia, su historia, su tiempo, importaban. Mariela lloró cuando recibió la suya. Me llamó para decirme que nunca nadie la había hecho sentir así. Yo solo sonreí. Porque entendía perfectamente de lo que hablaba. Cuando una ha sido invisible durante tanto tiempo, que alguien te mire a los ojos y te diga gracias tiene el poder de un milagro. Rocío me preguntó si quería ayuda con los preparativos. Le dije que sí. Pero no como antes. No desde la imposición, sino desde el acompañamiento. Y lo entendió. Coordinó con proveedores, habló con algunos empleados, se aseguró de que todo estuviera listo sin quitarme el protagonismo. Esa nueva versión de ella, más suave, más abierta, más dispuesta, me conmovía. Y aunque aún había gestos automáticos de control, ahora los corregía en el acto. Aprendía. Se notaba. Y eso me bastaba. El día de la fiesta, Abril fue la primera en llegar. Se apareció con un vestido hecho por ella misma, con ayuda de una de las costureras, y un cartel que decía, «Gracias, abuela Carmen, por tu amor». Me arrodillé para abrazarla y supe, sin que nadie me lo dijera, que esa era mi medalla más importante. Más que cualquier reconocimiento empresarial. Más que los premios que adornaban las paredes. Ella, con sus manitas llenas de pintura y su sonrisa de dientes chuecos, era mi trofeo de vida. Los invitados llegaron poco a poco. La casa se llenó de risas,
de anécdotas, de abrazos sinceros. Había platos tradicionales, vino moderado y una mesa con fotos antiguas que yo misma seleccioné. Rocío miraba todo con atención, como redescubriendo la historia que por años había querido dejar atrás. En un rincón, encontré a Mariela contando historias de cuando Rocío se escondía bajo las mesas para no hacer la tarea. Reímos. Todos. Incluso ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese nosotros ya no era una fantasía. Hacia el final del almuerzo, algunos comenzaron a pedir que dijera unas palabras. Yo no planeaba hacerlo, pero me levanté. Agradecí. No desde el protocolo, sino desde el corazón. Hablé de la memoria, de la gratitud, de lo importante que es volver a mirar el origen cuando sentimos que nos estamos perdiendo. Dije que volver a casa no siempre es físico. A veces, es un acto del alma. Y que esa tarde, rodeada de ellos, sentía que había vuelto. No a la empresa. A mí misma. Cuando terminé, Rocío se puso de pie. Nadie se lo esperaba. Ni yo. Se acercó al centro del jardín, respiró hondo, y con voz temblorosa dijo, «Yo también quiero decir algo». Todos enmudecimos. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte era no mostrar debilidad, que liderar era imponer, y que amar era controlar. Me equivoqué. Me equivoqué muchas veces. A todos los que lastimé, lo siento. Y a ti, mamá, gracias por no rendirte conmigo. Por volver. Por enseñarme, incluso cuando no te escuchaba. Tú no solo fundaste esta empresa. Fundaste mi conciencia. Hubo un silencio largo. Y luego, un aplauso que no vino por cortesía, sino por respeto. Por ese respeto que ella, finalmente, había aprendido a dar y a recibir. ¿Y tú? ¿Qué es más difícil, pedir perdón o aceptar que uno también se equivocó? Después de aquella tarde, algo dentro de mí empezó a moverse de forma distinta. No era apuro, no era tristeza. Era una especie de llamado silencioso. Como si el corazón supiera que había llegado el momento de dejar instrucciones, de ordenar la memoria, de asegurar que lo que viví, lo bueno y lo malo, no se perdiera entre silencios o versiones rotas. Así que me senté, como tantas veces antes, frente al escritorio de madera vieja, pero esta vez no para trabajar ni para planear. Esta vez, me senté a dejar un legado. No hablaba de dinero, ni de la empresa. Eso ya estaba resuelto. Me refiero a algo más sutil, más profundo, el legado emocional. Las palabras que nadie nos dice cuando somos jóvenes y que tanto hubiéramos necesitado. Las heridas que una se guarda para no dañar a los hijos, pero que al final, terminan sangrando igual. Abrí un cuaderno nuevo, de hojas gruesas, sin líneas. Lo elegí así porque quería escribir sin márgenes. Quería dejar constancia de lo que aprendí, no desde la perfección, sino desde la humanidad. Escribí sobre la maternidad, sobre los errores que duelen décadas después, sobre las cosas que no supe decir a tiempo. Pero también escribí sobre la fuerza de levantarse después de una humillación, sobre el valor de poner límites, y sobre el poder de perdonar, sin olvidarse de una misma. No pretendía que esas palabras cambiaran el mundo. Solo quería que, un día, cuando yo ya no esté, Rocío y Abril tengan algo tangible que les recuerde quién fui realmente. Más allá de las fotos. Más allá de las versiones. Un pedacito de mi alma encuadernada con tinta y ternura. También preparé 2 sobres. Uno para Rocío. Otro para Abril. En el de Rocío, guardé una carta larga. En ella no le hablé solo como madre, sino como mujer. Le conté cosas que nunca compartí. Miedos. Fracasos. Y también sueños. Le pedí que siguiera buscando su verdad. Que nunca dejara que el poder le robara la ternura. Que recordara que, aunque el amor no se gestiona, sí se cuida. Y que ser madre no es saber todo, sino estar dispuesta a aprender siempre. Al final de la carta, escribí, lo que no supe darte de joven, ojalá lo recibas ahora con los años. En el sobre de Abril, puse algo distinto. Una foto de las dos el día que me volvió a abrir la puerta de su vida. Un pedazo de tela bordado con su nombre, hecho con mis propias manos. Y una carta breve, dulce, como sus cuentos favoritos. Le escribí que su abuela la amaba más allá del tiempo, más allá de las distancias, más allá de los errores que los grandes cometen. Que cuando se sintiera sola, se abrazara a esa tela y recordara que siempre fue,
y siempre será, profundamente amada. Tú eres la semilla más bonita que brotó de este árbol, le dije. Guardé los sobres en un cajón especial, junto al cuaderno. No era una despedida. Era una siembra. Algo que crecerá en su momento. No cuando yo lo diga, sino cuando ellas lo necesiten. Porque ese es el verdadero legado, no lo que se impone, sino lo que espera y encuentra. Me sentí liviana después de hacerlo. Como si una parte de mí hubiera descansado por fin. No había hecho justicia perfecta. No había reparado todo. Pero había hecho lo que estaba en mis manos. Y eso es más que suficiente. Salí al jardín al atardecer. Me senté en la banca de siempre, con una manta sobre los hombros, y vi cómo el sol teñía el cielo de naranja. Pensé en mi madre, en cómo habría querido que ella hiciera esto por mí. Y entendí que, de alguna forma, estaba cerrando un ciclo que empezó mucho antes de que yo naciera. Porque sanar también es eso, escribir lo que no te dijeron, ofrecer lo que te faltó, dejar una historia que no duela al leerla. Que inspire, que consuele, que abrace. El día del cumpleaños de Abril llegó con un sol limpio, de esos que parecen intencionales. Me desperté temprano, más temprano de lo necesario. No por nervios, sino porque mi cuerpo sabía que ese día era distinto. Tenía preparado el pastel de elote desde la noche anterior. Lo decoré como la primera vez, con trocitos de nuez, sin más adornos que el sabor del recuerdo. Lo cubrí con cuidado, me vestí con mi mejor blusa de lino y, antes de salir, tomé el sobre con el dibujo que ella me regaló meses atrás. Ese con el globo que decía juntas al cielo. Sentí que era momento de devolvérselo, en forma de presencia. Al llegar, Rocío me abrió con una sonrisa que ya no era tensa. Era cálida, cómplice. Me abrazó. Así, sin decir nada. Y ese abrazo, tan sencillo, tan libre de excusas, fue el regalo que yo no sabía que necesitaba. La casa estaba llena de colores, globos, risas infantiles. Pero lo que más me conmovió fue verla a ella, esperándome en la puerta, con ese brillo en los ojos que solo tienen los niños cuando ven algo que realmente les importa. «Abuela, hoy sí vas a soplar conmigo», gritó Abril, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me agaché para abrazarla y ella me plantó un beso en la mejilla como si no hubiera pasado ni un solo día de ausencia. «Te hice un dibujo», dijo, como siempre. «Pero no lo puedes ver hasta que partamos el pastel». Yo reí. No por compromiso. Reí con el cuerpo, con la memoria, con la certeza de que había vuelto a un lugar que era mío por derecho de amor. Durante la fiesta, me senté con antiguos conocidos, con algunas costureras que habían sido invitadas por Rocío. Vi a mi hija caminar entre los invitados, reír sin tensión, mirar a Abril con una ternura que me hizo sentir orgullosa. Porque eso también era parte de mi legado. No lo que enseñé con palabras, sino lo que modelé con mi forma de amar incluso cuando fui herida. Cuando llegó la hora del pastel, todos se reunieron en el jardín. Abril pidió que yo estuviera a su lado. «Aquí, abue, tú sostienes la vela del 6», me dijo con voz de jefa de ceremonia. Me reí y obedecí. Rocío se puso a su otro lado. Abril cerró los ojos, pidió su deseo en secreto, y sopló con fuerza. En ese instante, mientras la llama se apagaba, sentí que también se apagaba la distancia, el resentimiento, el dolor que una vez nos separó. Luego vino el dibujo. Lo abrió frente a todos. Era una escena parecida al de antes, pero esta vez había algo nuevo, un árbol enorme en el centro, con raíces bien marcadas. Y 3 figuras de la mano bajo su sombra. «Somos nosotras», dijo Abril. «Mamá me ayudó a dibujar las raíces porque tú me enseñaste que ahí empieza todo». Me quedé en silencio. No pude hablar. Solo la abracé. A ella. A Rocío. A todo lo que fuimos. Y a todo lo que, por fin, podíamos volver a ser. Mientras todos aplaudían, Rocío me miró y, con voz temblorosa pero clara, dijo: «Gracias, mamá. Por todo. Por no soltarnos, incluso cuando te empujamos lejos. Y por volver sin rabia. Solo con amor». No respondí. No hacía falta. A veces las palabras no alcanzan. Solo el corazón sabe lo que está diciendo cada silencio, cada abrazo, cada pastel que ahora sí se parte y se comparte. Me senté en la mesa con Abril a mi lado y, por dentro, supe que ese era mi lugar.
no porque me lo dieran, sino porque lo construí, con paciencia, con verdad, con dignidad. Y mientras Abril se reía con la boca llena de pastel, yo miré al cielo, limpio, vasto, azul, y le agradecí a la vida por haberme dejado llegar hasta ahí. Completa. Con cicatrices, sí, pero también con las manos llenas de amor ofrecido. Porque a veces, los regalos más importantes no se compran, se heredan, se tejen, se viven. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de volver a una casa donde una vez te cerraron la puerta, solo por amor a alguien pequeño que aún te espera? Y si hoy te sientes excluida, ignorada o desplazada por tus propios hijos, si llegaste con un regalo sincero y te devolvieron silencio o desprecio, por favor, no dejes que eso borre tu historia. Tú no eres un estorbo. No eres un recuerdo que se puede archivar. Tú eres raíz. Tú eres la risa que una vez consoló a quien hoy te mira con frialdad. Eres la que bordó afectos, la que cocinó paciencia, la que fue abrigo sin pedir nada a cambio. Tal vez no te lo dijeron nunca, pero aquí, te vemos. Y sentimos tu dolor. Queremos que sepas, todavía hay amor esperando por ti, en los ojos de un nieto, en la memoria de quienes sí valoran tu presencia, en la dignidad que jamás te podrán quitar. Y si un día vuelven a ti, como volvieron a Carmen, que sea porque tú elegiste no responder con rencor, sino con la nobleza de quien sabe exactamente el valor que tiene. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir viendo historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te hicieron sentir como si ya no importaras? Aquí, tu voz importa. Siempre. Hoy viste cómo una simple visita se convirtió en un momento doloroso, cuando una madre escuchó algo que ninguna abuela debería oír. Pero esta no fue la primera vez que sintió el desprecio de su propia hija. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando, en secreto, escuchó palabras crueles. Y cómo, frente a todos, se reveló la verdad sobre quién era realmente la dueña de ese lugar. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada historia como esta demuestra que el respeto también se gana con actitud. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas, y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.